¿Y cómo distinguían los sordos a las profesoras? Por el tamaño de los senos, ¿no? Se hacían así, ya nosotros sabíamos a quién se referían. Son muy observadores. Y el ciego, la persona que se queda ciega, compensa de inmediato el oído, por eso cantan muy bonito, aprenden rápido a tocar instrumentos musicales, ¿no? Tienen una voz muy bonita. ¿Por qué? Porque se escuchan, se agudiza el oído. ¿Está claro? ¿Quién me preguntó? Luz, creo. Todo claro, profesor, gracias. No. Gracias, Nadine, por hacerme recordar. Y vamos a revisar las estrategias de aprendizaje. Dice que las guerras se ganan con estrategias, ¿no? ¿Y ustedes cómo van a ganar el ingreso a la UNSA? Utilizando las estrategias. ¿Qué dice nuestro amigo Monereo? Las define las estrategias como un conjunto de acciones que se realizan para obtener un objetivo de aprendizaje. O sea, todas las acciones que nosotros hacemos para aprender. Esas acciones se corresponden con una serie de procesos cognitivos en la que, según el autor, sería posible identificar capacidades y habilidades cognitivas, pero también técnicas y métodos para el estudio. O sea, por un lado están nuestros procesos cognitivos de motivación, atención, memoria, procesos del pensamiento, ¿no? Y sería posible identificar esas capacidades y habilidades cognitivas, pero a eso tenemos que acompañarlos de técnicas y métodos para el estudio, según es lo que define Monereo. En cambio, Beltrán define a las estrategias de aprendizaje como actividades u operaciones mentales empleadas para facilitar la adquisición del conocimiento. Y añade dos características esenciales de las estrategias, que sean directa o indirectamente manipulables y que tengan un carácter intencional o propósito. Es decir, que las técnicas tienen que obedecer a qué cosa estudio, qué es lo que quiero aprender. ¿Qué tipos de estrategias de aprendizaje hay? ¿No? Se conocen cinco tipos de estrategias de aprendizaje en el ámbito de la educación. Las tres primeras vendrían a ser las de ensayo, la de elaboración y organización. La cuarta es de comprensión, que sirve para controlar la actividad cognitiva. ¿Realmente estoy comprendiendo lo que estoy estudiando? Y la quinta es el de apoyo de las técnicas para que se produzca el aprendizaje de una mejor manera. Estrategias de ensayo, de práctica, de repetición, ¿no? Y el resto de sinónimos que cada uno de ustedes le puede agregar. Esta estrategia de ensayo viene a ser la repetición de los contenidos escritos o hablados. Y consiste en pronunciar, ¿no? Nombrar o decir de forma repetida los estímulos presentados. Cuando nosotros hemos comprendido lo que estamos estudiando, cerramos el documento, el libro, el cuaderno y rememoramos, lo repetimos. Es importante la repetición. Entonces, las estrategias de ensayo consisten en pronunciar o nombrar o decir de forma repetida los estímulos presentados.
cómo aprender la tabla de multiplicar. No lo hagamos de una manera mecánica, memorística, porque eso no va a durar, ¿no? O sea, no está considerado, según los criterios del aprendizaje, no estaría considerado como aprendizaje. El aprendizaje tiene que perdurar a lo largo del tiempo. Es decir, que nosotros tenemos, como dice abajo, ¿no? La comprensión. La estrategia de elaboración. Trata de integrar los materiales relacionando la nueva información con la ya almacenada, ¿no? Hemos revisado ahorita es la teoría que postula y dice los saberes, los nuevos conocimientos con los saberes previos. Y se basa en crear relaciones entre lo nuevo y lo familiar, es decir, lo conocido, ¿no? Hay que entablar relaciones, ¿para qué? Para que se elabore el conocimiento. Sería también asociar una palabra con una oración para una mejor comprensión. La estrategia de organización. ¿Qué viene a ser? Son los modos de actuación que consisten en agrupar la información para que sea más sencilla para estudiarla y comprenderla, ¿no? Organizamos, por ejemplo, cuando hacemos una lectura comprensiva. Sacamos nuestras ideas principales, nuestras ideas secundarias, las resaltamos con un color las ideas principales y las ideas secundarias con otro. Entonces, ya tenemos organizado el conocimiento. De tal manera que cuando estudiemos, se nos va a hacer más sencillo, ¿no? Estudiarlo y comprenderlo. El aprendizaje es efectivo porque con las técnicas de resumir, de hacer esquemas, de subrayar, entre otros, podemos llegar a un aprendizaje más duradero y a una mejor comprensión. Por eso en muchas ocasiones les he dicho, por favor, interactúen con el conocimiento. Es la mejor manera de aprender. Y aprendemos más cuando enseñamos, cuando le explicamos a otra persona. Aprendemos dos veces. Pero la estrategia de organización tiene que ver con todo lo que les estoy mencionando. Ahí está la estrategia de comprensión, ¿no? La comprensión es la base del estudio. Esto nos permite supervisar la acción, supervisan la acción, el pensamiento y el alto nivel de conciencia que requiere el conocimiento. Para que se dé la comprensión tiene que haber planificación, regulación y evaluación. Cuando hablamos de planificación estamos hablando de establecer una meta. La meta para estudiar tiene que ser clara. Y ustedes tienen la meta muy clara, ¿no? Establecer un programa de actividades, tenemos que calcular el tiempo, ¿no? En 25 minutos, ¿cuánto puedo aprender? La regulación está referida al seguimiento del plan, ¿no? De aquello que nosotros hemos organizado, que también acá interviene el tiempo, es decir, reajustamos el tiempo, de repente dándonos más espacio o menos, y entra a tallar nuestra perseverancia, es decir, el esfuerzo. Y por último se da la evaluación, donde nosotros determinamos que también resultó nuestro proceso de aprendizaje. Como ven ustedes, la comprensión es la base del estudio. La estrategia de apoyo. Las estrategias de apoyo van a mejorar la eficiencia de lo que estamos estudiando, vamos perfeccionando las condiciones en las que se producen también, ¿no?
Aquí entra a tallar la motivación, que va a enfocar la atención y la concentración. Seguimos también ahí controlando el tiempo y también determinamos qué no funciona bien en cuanto a las estrategias que hemos utilizado para aprender. Dentro de las estrategias de apoyo está pues el recordar lo que nosotros hemos aprendido, el mantenernos motivados, estar atentos, concentrados y como se vuelve a repetir en todas estas estrategias, es importante el liberar, el manejar el tiempo y controlar los niveles de ansiedad que pueda provocar el estudio. Entonces, hemos revisado la estrategia de ensayo, la de elaboración, la de organización, la de comprensión y la de apoyo. Las tres últimas tienen tienen que ver mucho con el tiempo, con el control del tiempo. Y ahora vamos a revisar los hábitos de estudio, ¿no? Cuando hemos hecho el taller, lo que hemos hecho es hacer un diagnóstico de nuestros hábitos de estudio. Como ya sabemos, los hábitos de estudio son comportamientos que realizamos casi automáticamente, o mejor voy a diferenciar. Los hábitos vienen a ser comportamientos que realizamos casi automáticamente sin que se requiera de mucho esfuerzo, ¿no? Hay muchos hábitos que tenemos que hemos aprendido, hay unos que nos favorecen y otros que de alguna manera quita el tiempo, no son tan favorables. Se debe sustituir un hábito o hábitos que no rinden los resultados deseados por otros que generen resultados más saludables y efectivos. ¿Cuál es el objetivo de los hábitos de estudio? De manejar buenos hábitos de estudio, de tener buenos hábitos de estudio. ¿No? Hemos visto el lugar donde estudiamos, cómo atendemos, cómo estudiamos, cómo es nuestra conducta durante el estudio. Ya tenemos un autodiagnóstico con un puntaje y si logramos nosotros modificar algunos malos hábitos que tenemos, el objetivo va a ser el aumentar nuestro entendimiento y retener mayor cantidad de tiempo el material que hemos leído. Y esto nos va a llevar a tener pues, mayores puntajes y hacer que el proceso de lectura y el estudio sea más efectivo y agradable. Y por lo tanto, uno se sienta mejor consigo mismo, sea más exitoso, ¿no? Y esto también va a llevar a que a tener más tiempo para otras actividades. También hemos conversado con los amigos y amigas, campeonas y campeones que han participado en el taller de las condiciones físicas, las condiciones mentales y las condiciones afectivo-sociales. Lo que tú me preguntabas, amigo, delante es de lo afectivo. Aquí tienes que estas tres condiciones se dan interrelacionadas, no se separan, ¿no? Por un lado, la salud, la alimentación, el deporte, el descanso son importantes. ¿Por qué? Váyanse. Por eso nos va a permitir, a ver, apaguen ese micrófono.
nos van a permitir estar en óptimas condiciones para poder estudiar. En relación a las condiciones mentales está la motivación, está cómo hemos organizado nuestro tiempo, cómo manejamos nuestra atención, nuestra concentración, nuestra actitud en el aprendizaje debe ser bastante activa, ¿no? Donde podamos también tener oportunidad de hacer la repetición. Y en las condiciones afectivas sociales está pues la comunicación asertiva que nos va a permitir no entrar en conflictos personales. Las condiciones ambientales, ¿no? Están referidas a un espacio adecuado donde debemos estudiar, libre de ruidos. La iluminación de preferencia debe ser natural, que haya una buena ventilación y una buena silla con un buen espaldar, ¿no? Para que nuestra espalda pueda descansar cuando estamos estudiando. Las condiciones temporales. Ahí está el reloj, nadie lo puede detener. El tiempo, como saben ustedes, existe independiente a nuestra voluntad. Es continuo y discurre irreversiblemente. El tiempo que se fue ya no regresa. De tal manera que la planificación y la organización de las actividades son esenciales para alcanzar nuestras metas individuales. O sea, escuchen bien, la planificación y la organización, ¿no?, de nuestras actividades son esenciales para alcanzar la meta que estamos persiguiendo. Y el orden de las actividades puede variar de acuerdo al requerimiento de cada persona. ¿Qué pautas sugieren para la adquisición de buenos hábitos de estudio? Crear una rutina diaria. La repetición, ¿no? Eso refuerza. O sea, la repetición de nuestras actividades. Cuando tenemos una rutina diaria, se nos hace más fácil, nuestro cerebro se adapta con mayor facilidad y no perdemos el tiempo. Para crear una rutina diaria, es necesaria la repetición, por lo que se recomienda establecer tiempos y horarios para dedicarnos a la realización de tareas y estudiar. Y es importante que este horario sea sistemático y acorde a las necesidades y capacidades de cada estudiante, ¿no? Algunos, por ejemplo, les gusta estudiar en la madrugada. Se levantan a las 5 de la mañana, estudian 3 horas, otros prefieren en la noche. Lo importante es tener una rutina diaria. Y esto se logra con la repetición. Establecer un lugar fijo, destinar un lugar dentro de la casa para este fin, el cual debe ser cómodo, silencioso, con buena iluminación y ventilación. La planificación y organización de los materiales y las tareas. Antes de comenzar, es necesario jerarquizar, es decir, priorizar nuestros deberes, comenzando por realizar tareas y estudiar lo más difícil que requiere más tiempo, para luego continuar con lo más sencillo. O sea, por un lado, realizamos nuestras tareas, nuestras prácticas, y luego nos ponemos a estudiar las materias que consideramos que son un poco difíciles, y luego continuamos con las más sencillas. Es importante seleccionar con anticipación todos los materiales que vamos a necesitar, como libros, lapiceros, etcétera, etcétera,
Y todo esto va a permitir ahorrar tiempo, ¿no? Que cuando improvisamos perdemos el tiempo y nos distraemos. Utilizar estrategias de organización de la información. Con el fin de facilitar la incorporación de información relevante, se recomienda, en primera instancia, realizar una lectura rápida, una lectura a vuelo de pájaro, ¿no? Donde no se respetan los signos de puntuación. Lo que nos interesa es tener una idea del tema que vamos a aprender. Y luego, haremos una lectura más despacio, sencilla, ¿no? Perdón, despacio y comprensiva, donde iremos subrayando la información relevante, organizándola a través de resúmenes de un mapa conceptual y finalizando con el repaso y memorización de los conceptos. Y yo le agregaría ahí que habría que hacer una lectura periódica para evitar la acción del olvido. Pues esa lectura rápida que les digo es importante. ¿Por qué? Porque abre la curiosidad. Y después la lectura comprensiva, donde hacemos el subrayado de ideas principales y de ideas secundarias con colores completamente diferentes. Teniendo ya ahí capturadas las ideas principales y secundarias, nos es fácil hacer nuestros mapas conceptuales, nuestros resúmenes, ¿no? Y a las finales hacemos un repaso y una memorización de lo que tenemos registrado en estos resúmenes o mapas conceptuales. También recomiendan hacer pequeñas pausas dentro de la rutina establecida. Y el descanso es indispensable dentro de una rutina de estudio. Procurar que estas pausas sean activas, ojalá pararse de la silla, realizar estiramientos y respirar aire fresco, ¿no? Cuando les digo en los 5 minutos, a eso se refiere. Cuando ustedes están estudiando, igual, ¿no? Pararse de vez en cuando y hacer lo que nos están recomendando. Y debemos evitar el uso de pantallas, es decir, de la televisión, del celular, cuando hacemos estos descansos, ¿no? Claro que hay que utilizar las pantallas cuando estamos realizando el aprendizaje, pero cuando hacemos el descanso, nos retiramos para que nuestra vista y nuestro cerebro puedan descansar. La motivación también es importante, ¿no? Cuando nosotros hemos logrado algo. En el caso de la figura, la mamá está estimulando al pequeño por el logro que tiene. Pero como ya somos nosotros personas, entre comillas, más maduras, ¿no? Tenemos que automotivarnos, pensando siempre en el objetivo a donde yo quiero llegar. Técnicas para el análisis del contenido o de los contenidos. Ahí ya vemos los resaltadores de varios colores, ¿no? Hay un verde claro, un amarillo, un celeste y un color medio anaranjado. Esta técnica tiene por objeto resaltar mediante el subrayado con trazos diferentes o colores las palabras del texto que contienen o representan las ideas o conceptos fundamentales y los enlaces que puedan favorecer la comprensión o estructura del texto escrito.
Con el subrayado se busca que el estudiante extraiga del texto las ideas principales y las secundarias del autor, para lo cual se pueden utilizar diferentes señales y colores. Esto ya les había dado un alcance anteriormente. Esta técnica del subrayado concentra, escuchen bien, concentra la atención del estudiante y lo convierte en una persona reflexiva, de manera que detecta lo fundamental de la lectura y asimismo posibilita la elaboración de esquemas y resúmenes, facilitando el estudio y la comprensión del texto. En sí, ¿qué cosa es? Es interactuar con el conocimiento. ¿Cómo subrayar un texto? ¿Qué, cómo y cuándo? ¿Qué tipos de subrayado hay? Hay el subrayado horizontal o lineal. ¿Para qué se utiliza? Esto, ¿o para qué lo realizamos? ¿En qué consiste? Se realiza colocando una línea debajo de las palabras clave que se desea distinguir, como ya lo hemos mencionado anteriormente. El subrayado vertical se emplea para destacar varias líneas de un mismo párrafo. Se coloca al extremo del párrafo a destacar, ¿no? Ahí se hace el subrayado vertical. El subrayado estructural permite destacar las ideas utilizando para ello notas al margen respondiendo a las interrogantes que se puedan tener. Entonces, por un lado tenemos el subrayado horizontal, el vertical y el estructural. Ahí nos vamos a quedar, ¿no? Porque ya estamos casi en el límite de la hora. Así que, amigas y amigos, si ustedes quieren, pongan en práctica, todas estas cositas sirven, ¿no? Sirven. Y sobre todo, a veces a todos nos ocurre que estamos desganados, un poco desmotivados, pero cuando comenzamos a interactuar, ese desgano pasa a un segundo plano. Y bien, amigas y amigos, deseándoles siempre no bajar esa energía, ese entusiasmo, esa alegría por conseguir lo que ustedes están persiguiendo. Entonces, conmigo hasta mañana, ¿no? Mañana tenemos a la última hora. Sí, profesor, a la última hora. Ya. Hasta mañana, amigas y amigos. Hasta mañana, profesor. Cuídese. Hasta mañana, profesor. Gracias.